Estaba yo esta mañana terminando estas notas para poder presentárselas y hubo momentos en los que mi corazón se estremecía al poder estar escribiendo las palabras que yo estaba mirando en la palabra del Señor. Y yo decía: Señor, ayúdame a predicar esta palabra, ayúdame a contener mis emociones, de alguna manera que mis emociones no me ganen y me impidan predicar tu palabra. Porque la verdad, amado hermano, esta palabra debe estremecer nuestros corazones y nos tiene que ayudar y nos tiene que inspirar, escúchelo bien, a ser hijos agradecidos. Por eso quiero hablarle sobre el tema la gratitud de los hijos. Ese es nuestro tema en este día. Y regreso al libro de Isaías en el capítulo 1, que estuvimos leyendo hace unas semanas, para poder poner el texto base de esta enseñanza. Isaías 1, verso 2 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Quiero hacer notar esto: visión que miró Isaías en los días de ¿quién? ¿En los días de quién? De Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes eran ellos? Reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra. Los pone a ellos de testigos. Porque habla Jehová. Y mira lo que Jehová habla, poniendo al cielo y a la tierra de testigos. Y dice: crié hijos y los engrandecí. Y ellos, esos hijos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Uno de los dolores más grandes para los padres es ver que sus hijos se rebelan contra ellos. Y es precisamente esto lo que Dios está diciendo en este versículo. Poniendo al cielo y poniendo a la tierra de testigos, Él está expresando como un padre que ama a sus hijos, el amor, el cuidado, la ternura, el cariño, el tiempo que ha pasado con los hijos de Judá y también, por qué no decirlo, con los hijos de Israel, como un padre cuidándolos para criarlos y para engrandecerlos. Pero dice la Biblia que el Señor testifica que esos hijos que Él ha criado, que Él ha engrandecido, le han provocado un dolor muy grande en su corazón porque se han rebelado contra Él. Creo que este dolor, amado hermano, es un dolor que todos los padres queremos nunca experimentar. Ver que nuestros hijos se rebelen contra nosotros. Ojalá que Dios nos libre de tener hijos rebeldes contra padres que los han criado, contra padres que los han engrandecido. Pero quiero decirle que la Biblia nos enseña en el libro de Timoteo que vendrían tiempos peligrosos, y cuando nos da una lista de lo que va a suceder en los tiempos peligrosos, se nos habla precisamente de hijos desobedientes a los padres. Se nos habla precisamente de hijos o de hombres desleales o rebeldes. Quisiéramos que nunca pasara esto en la vida o en la familia de alguno de nosotros, pero tristemente nos damos cuenta que aún en la familia más especial o en la familia más reconocida, por qué no decirlo, puede pasar esto, de que hijos
se rebelen contra sus padres y les provoquen a sus padres una gran tristeza, les provoquen a sus padres un gran dolor en el corazón después de que sus padres se sacrificaron por ellos para criarlos y para engrandecerlos. Realmente los hijos que se rebelan es porque se han olvidado del sacrificio de sus padres para criarlos y engrandecerlos. Un hijo que se rebela es aquel hijo precisamente que se olvida de todo lo que sus padres han hecho para buscar el bienestar de ellos. Hemos aprendido que son los padres los que buscan el bienestar de los hijos y no los hijos los que buscan el bienestar de los padres. Los padres son los que se encargan de sacrificarse por los hijos. Por eso nosotros hemos aprendido que los padres, al sacrificarse, ellos experimentan dolores para criar y engrandecer a los hijos. Entonces, los dolores que los padres experimentan para criar y engrandecer a los hijos son precisamente de tres clases. Son dolores de parto, dolores del embarazo, cuando la mujer tiene al bebé en su vientre y el bebé está creciendo durante 9 meses y la madre tiene que estar soportando ese peso extra en su cuerpo que le produce a veces náuseas, que le produce a veces dolores de cabeza, que le produce, por qué no decirlo, dolores de espalda, que le produce, por qué no decirlo, hinchazón también en sus piernas. Son dolores de parto que los padres, en especial la madre, tiene que sufrir con tal de gestar a ese hijo en su vientre. Pero también tenemos los dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento son aquellos momentos en que los padres tienen que estar al cuidado de sus hijos, verlos crecer y ver cómo sus hijos, al momento de comenzar a dar sus primeros pasos, van a caerse una y otra vez. Pero el padre, aunque su hijo se cae, el padre no se alegra de que el hijo se cae, sino que el padre va, le duele ver a su hijo que se cayó y el padre con amor lo vuelve a levantar, ¿cierto o no? Gloria a Dios. El padre es el que busca precisamente que sus hijos estén bien, y el padre muchas veces tiene que soportar los berrinches, por qué no decirlo, de su hijo. Porque cuando el hijo está creciendo, el hijo muchas veces es berrinchudo. ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes han experimentado berrinches de sus hijos? ¿Verdad? Dicen los psicólogos, ¿verdad? Los que estudian el comportamiento de los niños, ¿verdad? Que muchas veces a la edad de los 2 años se les llama los años terribles. Aquí hay una expresión así. Los años terribles, porque cuando el niño cumple la edad de 2 años, 2, 3 años, por ahí, los niños normalmente se vuelven muy traviesos, se vuelven desordenados, se vuelven berrinchudos. ¿Cierto o no? Mire, yo recuerdo a mi hijo Jordán, y yo sé que a veces mi hijo me dice: papá, pídeme permiso para dar mis ejemplos. Hijo, se me olvidó esta mañana, así que permíteme dar este ejemplo. Es un buen ejemplo. Pero tú vas a experimentar esos berrinches cuando tengas tus hijos también. Recuerdo que mi hijo, de repente, cuando él no le gustaba algo o quería conseguir algo, la manera de hacer su berrinche de mi hijo Jordán era dejarse caer de repente al suelo. Esa era la manera. Él no se acuerda porque estaba chiquito, ¿sí? Pero nosotros lo llevábamos así de la mano. Y de repente, cuando él quería un juguete o quería un dulce, porque a veces íbamos a la Walmart y como todo niño, él quiere todos los dulces, o él quería todos los dulces. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos tienen un niño normal como Jordán? ¿Ok? Entonces, cuando tú le dices: no, no podemos llevar esto, porque ellos se quieren llevar todos los dulces habidos y por haber, ¿verdad? Los juguetes. Una vez mi hijo, ¿verdad? Salimos de la Walmart y no nos dimos cuenta que se había echado a la bolsa, ¿qué era?
no me acuerdo qué era, pero él traía en la bolsa algo. Él lo tomó como un niño. No sabía en su mente de niño que había robado. Pide perdón, pecador. Oremos. ¿Qué hicimos los padres? Ay, mira mi hijo, qué bonito. Se trajo este juguete de la Walmart. Ay, hijo, bendición de Dios. No, vimos eso, le dijimos, hijo, eso no está bien. Esto, de acuerdo a la palabra, cuando tú tomas algo que no es tuyo sin permiso o sin que te lo den, se llama robar. Y los ladrones no heredan el reino de los cielos. ¿Ok? Regresamos a la tienda, entregamos esa cosa y obviamente, ¿qué cree que hizo mi hijo? Berrinche, llorar, porque él quería tener ese juguete o ese dulce, no recuerdo, que había agarrado de la tienda. Entonces, cuando a mi hijo no le gustaba algo y lo quería a fuerzas, lo llevábamos de la mano y él hacía y se nos dejaba caer al suelo. Pero obviamente nosotros lo teníamos sostenido de la mano, y en una de esas veces que él se dejó caer al suelo así de repente, que yo lo llevaba de la mano, se le dañó aquí un nervio del codo. ¿Sí? Y entonces se quedó así, mire. Así. Y lo ve mi esposa y dice, mira, ay, dice, este niño ya se lastimó el codo. Y ahí ya se andaba, chiquitito el niño así. Y ya ves, hijo, no andes haciendo eso. Su mamá, ¿verdad? Con los conocimientos de medicina que yo le pagué. Oremos y ayunemos. Está en deuda conmigo, pastora. Agarró y le acomodó el codo de una manera que ella sabe, ¿verdad? Qué bueno que no me dijo a mí que lo hiciera. Y le tronó el codo y el niño otra vez, feliz, ya estoy listo para otra travesura. Y seguía. Pero en otra ocasión volvió a hacer lo mismo porque él no había aprendido a no dejarse caer. Y lo mismo, ¿eh? Yo no sé si lo llevaba yo o lo llevaba mi esposa. Y lo mismo, se deja caer de repente y le vuelve a pasar lo mismo y otra vez. ¿Sí? El codo se le vuelve a dañar aquí un nervio. Entonces mi esposa nuevamente trató, ¿verdad? Con la maestría que le pagué, de volver acomodárselo, ¿verdad? La especialidad que le pagué, perdón, mejor dicho, ¿verdad? Acomodárselo, pero esta vez no pudo y dice, ¿sabes qué? Creo que el niño a lo mejor tiene algo más serio. Tenemos que llevarlo al hospital. Lo llevamos al hospital y ¿sabe qué sucedió? Nos mandaron con el especialista precisamente para que el especialista le tomara radiografía, se diera cuenta si había alguna fractura, algún ligamento, etcétera. Y gracias a Dios que no requirió ninguna cirugía. Y el especialista, obviamente jalándolo de una manera que nosotros no podíamos hacerlo o no nos atrevíamos a hacerlo por no dañar a nuestro hijo, él lo hizo y aunque le provocó un poco de dolor, lo volvió a acomodar su codo. Entonces, son dolores de crecimiento, ¿cierto? Aguantar los berrinches de nuestros hijos. Los dolores de crecimiento es desvelarse juntamente con ellos cuando ellos están enfermos, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros nos pasamos 3 meses, un poquito más, en el hospital con nuestra hija, desvelándonos con ella. Estábamos ahí, que a veces no queríamos comer, mi esposa a veces no quería comer por ver a nuestra hija que estaba ahí conectada a tantos aparatos con un tubo en su boca. No sabíamos si iba a abrir los ojos o no los iba a volver a abrir, y ahí estábamos nosotros desvelándonos junto al pie de su cama, porque son dolores de crecimiento. Cuando tu hijo se enferma, cuando tu hijo le pasa algo, tú quieres que esté bien, y si él no está bien, tú no estás bien, ¿cierto? Dolores de crecimiento, pero también hay dolores de madurez o de engrandecimiento, ¿verdad? Cuando tú no solamente ayudas a tus hijos a que ellos crezcan, sino cuando tú ayudas a tus hijos a que ellos se conviertan en personas de bien y sean maduros, ¿cierto? Que se conviertan en personas que puedan ser responsables por sí mismas y el día de mañana, ¿por qué no decirlo?, formen un hogar igual o mejor, ¿por qué no decirlo?, que el tuyo. Porque yo creo que mis hijos pueden superar el hogar que yo tengo. Sus hijos pueden superar el hogar que usted formó.
Lo voy a volver a repetir porque no hay mucho entusiasmo. Sus hijos pueden superar el hogar que usted formó. Aleluya. Pueden hacer cosas mayores que las que usted ha hecho. Pueden lograr cosas mayores que las que usted ha logrado. Dios puede darles mayores bendiciones que las que le ha dado a usted. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo declaro para todos aquellos que quieran recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe esta palabra, por favor. Aplaude fuertemente si recibes esta palabra. Gloria al Señor. En los dolores de madurez, en los dolores precisamente que nosotros tenemos que engrandecer a nuestros hijos, tenemos que trabajar duro para proveerles a ellos educación. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de nosotros como padres nos hemos quitado a veces el pan de la boca para poder nosotros poner $1 en la educación de nuestros hijos? ¿Verdad? Claro que sí. Estamos para apoyarlos en todo tiempo, aun cuando ellos se llegan a equivocar. ¿Sí o no? Y lo hemos hecho. Se han equivocado, quizá han cometido errores, quizá se han metido en problemas que ellos no debían haberse metido, pero ahí está siempre el padre para apoyar a los hijos, ayudándoles a madurar, ayudándoles a que aprendan a tomar decisiones correctas, a ser gente madura. Somos entonces los padres los que a la hora de criar y engrandecer a los hijos sufrimos esta clase de dolores. Pero escúcheme bien, por favor. La gratitud de los hijos se mostrará en recordar el sacrificio de sus padres para criarlos y engrandecerlos. Porque estamos hablando ahora de la gratitud de los hijos. De los hijos que saben apreciar, que saben recordar el sacrificio, los dolores de parto, los dolores de crecimiento, los dolores de madurez que sus padres han tenido que soportar para verlos a ellos realizados. Pero la gratitud de los hijos se va a mostrar cuando ellos recuerden el sacrificio de sus padres para criarlos y engrandecerlos. Sabe que últimamente me ha gustado mucho la definición que he aprendido de la palabra recordar. Y esto tocaba mi corazón. Por eso le decía al principio que cuando estaba escribiendo esto mi corazón se estremecía, porque he aprendido últimamente que el significado de la palabra recordar es no solamente traer algo a tu memoria, sino que el significado de la palabra recordar es volver a pasar por el corazón. Eso ha tocado mucho mi vida, porque muchas veces nosotros pensamos que a la hora de recordar es simplemente hacer memoria, es simplemente traer ese sacrificio de nuestros padres a nuestra memoria. No. Recordar según la palabra, recordar según el intento y el propósito de Dios es que nosotros lo traigamos a la memoria, pero que también lo pases al corazón. Hijos que me están escuchando, por favor, padres que todavía tenemos a alguno de nuestros padres, necesitamos nosotros traer a la memoria el sacrificio de nuestros padres para poder criarnos y para poder engrandecernos, pero no solamente traerlo a la memoria, sino que también debemos traerlo y pasarlo por el corazón una vez más. Todo lo que tu madre y todo lo que tu padre han tenido que sacrificarse para poder criarte y para poder engrandecerte y para poder lograr lo que el día de hoy tú eres. Porque no me digas que tú fuiste solo a la escuela, hijo. No me digas que tú te pagaste tus primeros zapatos. No me digas que tú te pagaste tus primeros pantalones. No me digas que tú te pagaste la primera leche y la primera comida que te comiste en los primeros años de vida. No me digas que tú lo hiciste, lo hicieron tus padres. Y creo que es tiempo de traer nuevamente al corazón. Traer al corazón
todo lo que nuestros padres precisamente han hecho por nosotros. Porque mire esto, la gratitud de los hijos se va a mostrar en estar dispuestos a no abandonar a sus padres. Por eso la palabra dice que cuando tu madre envejezca, no la abandones. Cuando tu padre envejezca, cuando tu padre ya no tenga la misma fuerza, cuando tu padre ya no pueda ir a trabajar como antes para traer el sustento a casa, para que tú tengas lo que el día de hoy tienes. En ese día la palabra del Señor te está diciendo, tráelo al corazón, no solamente a tu memoria, no solamente lo traigas a tu memoria lo que tus padres han hecho, tráelo a tu corazón, vuélvelo a pasar por tu corazón. Todo ese sacrificio, vuélvelo a pasar por tu corazón y no abandones a tus padres, así como ellos no te abandonaron cuando tú estabas en una cama de hospital entre la vida y la muerte. Así como ellos no te abandonaron cada mañana que te llevaban a la escuela y después regresaban por ti a la escuela para llevarte a casa y después alimentarte, bañarte, cuidarte y criarte para engrandecerte y convertirte en el hombre o la mujer que eres el día de hoy. Pásalo nuevamente por el corazón. Cuando yo recuerdo esas noches que estábamos en el hospital con mi hija, ¿verdad? Y lo paso por mi corazón, amado hermanos, me vuelvo a estremecer. Porque estoy aprendiendo esto, a recordar, pero pasarlo no a mi mente, pasarlo a mi corazón. Entonces eso me estremece, me dan ganas nuevamente de llorar y me dan ganas nuevamente de decir, Señor, gracias por tu fidelidad. Porque Dios ha sido bueno. Porque así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Amén. Aquellos jóvenes, aquellos chicos que son agradecidos, son aquellos que están dispuestos a no abandonar a sus padres. Mira, estuvimos ayer en Dallas, como se lo dije, y al final de la conferencia nos fuimos a comer con el resto de los oradores. Y estando ahí comiendo con el resto de los oradores, recuerdo que le pregunté al pastor que nos había invitado acerca de un pastor por medio del cual lo conocimos. Hace años el Señor abrió puertas para ir a predicar al estado de Luisiana y estuvimos allá predicando en algunos lugares. Y el pastor de Luisiana nos conectó con el pastor de Dallas, donde estuvimos ayer. Pero perdimos el contacto y ya lleva años que no hemos hablado con ese pastor de Luisiana. Y lo último que sabía yo es que ya no estaba en el país. Pero no sabía a ciencia cierta qué estaba pasando con él. Ayer le pregunté a este pastor y le dije, pastor, ¿y qué me cuenta de este pastor de Luisiana que fue el medio que Dios usó para conectarnos? Y entonces lo que él me respondió estremeció mi corazón, porque yo estaba ya pensando, recibiendo la palabra de Dios que él quería que le compartiera en este momento, ¿verdad? Y este pastor me comenta y me dice, es que ese pastor se fue para México, pero él dice que le pasó lo de Jonás. A Jonás se lo tragó un pez cuando él se quería ir a otro lado donde Dios no lo mandó. Dice, y de esa manera tuvo que cumplir la voluntad del Señor. Dice, a mí, dice el testimonio de este pastor, a mí el Señor me regresó a México cuando yo dije, nunca más vuelvo a México. Dice, pero a mí el Señor me regresó a México porque empezó a tener problemas con su riñón. De tal manera que fue este pastor a los médicos y le dijeron, hay dos cosas que se pueden hacer: trasplante de riñón o diálisis. Y obviamente por la situación migratoria de este pastor, él no podía ser un candidato al trasplante de riñón. Entonces le dijeron, bueno, la diálisis es el principio del fin. No sé si me explico. ¿Sí? Simplemente es alargar un poquito más tu vida para que no te vayas tan pronto porque tus riñones ya no sirven. ¿Me estoy explicando? Sí me estoy explicando.
Entonces cuando este hombre este pastor vio que no podía quedarse aquí en Estados Unidos, él entendió que era tiempo de regresar a México. Se regresó a México, escúcheme bien, y cuando regresó a México, él regresó porque uno de sus hijos, esto es lo que tocó las fibras de mi corazón, uno de sus hijos le dijo: papá, vente a México, yo te voy a donar uno de mis riñones. Wow, wow, me tocó el corazón. Y yo dije: Señor, ahí hay un hijo agradecido. No sé si me estoy explicando. Ahí hay un hijo que ha traído no a la memoria, sino al corazón el sacrificio de un padre que en algún momento se tuvo que venir, inclusive hasta de ilegal, a los Estados Unidos, cruzando la frontera, arriesgando su vida y exponiéndose a todos los peligros que se expone toda esta gente, todos nuestros compatriotas que cruzan la frontera para venir a este país a buscar una oportunidad de vida y una mejor vida. Sin embargo, este hijo supo y trajo a la memoria y pasó por su corazón el esfuerzo de su padre, y cuando su padre estaba en necesidad, este hijo no fue malagradecido, este hijo no fue rebelde, este hijo no abandonó a su padre. Este hijo dijo: papá, te estás muriendo, solamente un riñón te puede salvar, yo te doy mi riñón. Oh, gloria a Dios por esta clase de hijos. De verdad, amados hermanos, que Dios levante amor en el corazón de nuestros hijos para que ellos sean hijos obedientes y sean hijos que puedan mostrar gratitud a sus padres por el sacrificio que nuestros padres han hecho por nosotros. Yo preguntaba mientras escuchaba esto dentro de mí, y yo decía: Señor, ¿quiénes de nuestros hijos podrían ser capaces de hacer algo así? ¿Quiénes serían capaces de donarte un órgano de su cuerpo cuando hoy en día la ingratitud es tan grande, cuando hoy en día la rebeldía es tan grande, que muchas veces no son capaces de poder compartirte siquiera un pedazo de pan? Algunos hijos les duele darte una hamburguesa, les duele darte o comprarte un taco, les duele darte o comprarte una pizza. Ya que decir llevarte de vacaciones, al menos de aquí a Dallas, a darte una vuelta para que te pegue el aire y al momento se te oxigene el cerebro, porque ya estás muy cansado, ya estás muy abuelito. Les duele el corazón, les duele el codo. Cuánta ingratitud de los hijos. Que Dios nos ayude, amado hermano. Que Dios nos ayude a que nuestros hijos tengan que pasar por el corazón cada uno de los desvelos, cada uno de los sacrificios que los padres hemos hecho por ellos. Por la gracia de Dios, yo todavía tengo a mi madre con vida, y el pensar en esta palabra me ha hecho traer a la memoria, no solamente a la memoria, sino pasar por mi corazón todas las enseñanzas que ella me dio desde pequeño. Todas las veces que ella se sentaba conmigo y me enseñaba a leer la palabra, me enseñaba a evangelizar a los demás, me enseñaba a orar, me enseñaba diciendo: hijo, se dice que si Dios quiere. Me enseñaba a ser un hombre de bien, me enseñaba a decir verdad, me enseñaba a ser un hombre que servía a Dios con todo su corazón. Y no solamente me lo enseñaba con palabras, sino que me lo enseñaba con ejemplo. ¿Por qué? Porque fue una mujer que estuvo sirviendo todo el tiempo mientras ella tenía las fuerzas de estar sin cesar en la iglesia. Ella me enseñó a servir a Dios con pasión. Por eso hoy le predico con pasión lo que le estoy predicando, porque no se me ha olvidado, lo estoy pasando por mi corazón. Cada vez que tengo oportunidad entonces de agradecerle a mi madre, pasar tiempo con ella,
Lo hago y lo hago con alegría, lo hago con gozo, y lo que le doy, lo poco, lo mucho, lo que sea, se lo doy con mucho gusto, con mucho amor, porque yo sé que todo lo que ella ha hecho también lo ha hecho con mucho gusto y con mucho amor. Cuando nosotros analizamos, amado hermano, las palabras de Dios a través del profeta Isaías, nos damos cuenta que nuestro Dios, poniendo de testigo al cielo y poniendo de testigo a la tierra, hace que el pueblo recuerde, hace que el pueblo traiga a la memoria. Pero repito esto y permítame ser insistente porque quiero que se grabe esto: recordar es traer, volver a pasar por el corazón. Hace que el pueblo de Judá, hace que aquellos que ha criado y que ha engrandecido vuelvan a traer al corazón lo que él hizo en los días de los reyes de Judá que mencionamos al principio. Y la Biblia me enseña precisamente que el primer rey de Judá, que Dios quiere que ellos recuerden, que Dios quiere que ellos traigan al corazón, es los días del profeta, los días del rey Usías, el tiempo del reinado del rey Usías. Entonces, quiero yo llevarle a la palabra del Señor para que veamos un momento los días del reinado del rey Usías y por qué Dios tenía tanta intención de decirle al pueblo: yo los crié, yo los engrandecí, ustedes se han rebelado contra mí, recuérdenlo, tráiganlo, pásenlo al corazón. Mire lo que sucedió, por favor, en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Voy a parafrasear estos versículos porque son muchos. Pero nos damos cuenta que en los días del reinado del rey Usías, la Biblia dice que este hombre fue puesto como rey a los 16 años, según el versículo 1. Oiga esto, por favor. A los 16 años tuvo el privilegio de que Dios le permitiera estar al frente de una nación. Ojo, por favor, la visión de Isaías sucedió en estos días y Dios dice: quiero que lo recuerden. Y nos lo recuerda a nosotros para que no nos vaya a pasar lo mismo, porque está pasando lo mismo hoy en día en muchas familias. Está pasando lo mismo hoy en día en muchas iglesias. Y Dios quiere que lo recordemos. No solamente fue rey a los 16 años, sino que el verso 4 dice que él hizo lo recto y persistió en buscar a Jehová. Algo hermoso, ¿verdad? Verso 5 dice que Jehová lo prosperó, porque cuando tú persistes en buscar a Jehová, Dios te prospera, aleluya. Dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que haces prosperará, aleluya. Por eso yo les enseño a mis hijos a persistir a buscar a Jehová, a persistir en servir a Jehová. ¿Por qué? Porque yo quiero que sean como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que todo lo que hagan prospere. Y mire, ver prosperar a mis hijos me hace a mí sentir un padre satisfecho. Lo mismo con mi esposa. Nos sentimos satisfechos de verlos prosperar, de verlos ser bendecidos por el Señor, de verlos crecer y engrandecerse, porque Dios es el que los está engrandeciendo. Amén. Dios lo prosperó. El versículo 6 dice que peleó contra los filisteos y derribó los muros de sus ciudades. En el versículo 7 dice que Dios le dio ayuda contra los filisteos, oiga, contra los árabes, contra los amonitas, y que también los amonitas le dieron presentes. O sea, lo llenaron de riquezas a este hombre. Aparte de la que ya Dios le había dado, vinieron los enemigos que él había vencido y le dieron demasiados presentes, le dieron riquezas a Usías. De tal manera que dice el versículo 8 que su fama creció hasta Egipto
y se hizo altamente poderoso, según el verso 8. Ahí no termina lo grandioso que hizo Dios con este hombre. Ahí no termina la manera en la que Dios engrandeció a este rey, sino que en el versículo 9 dice que hizo torres en Jerusalén y en el desierto. Oiga, Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la sagacidad, y hemos hablado de esto últimamente, para hacer torres en Jerusalén y también construirlas en el desierto. ¿Cómo le hizo? Yo no sé, pero Dios le dio la sabiduría. Amén. Dice que abrió muchas cisternas, el verso 10, y también que tuvo muchos ganados, porque era ¿qué? Amigo de la agricultura. Tuvo muchos ganados este hombre. Él pudo, ¿por qué no decirlo? Cuando dice que era amigo de la agricultura, él pudo de alguna manera poder estudiar la tierra, cómo producir mejor, cómo hacer cosechas más saludables y más abundantes. Se lo debemos en parte a Salomón y se lo debemos en parte al rey Usías, porque Dios les dio la gracia y les dio la sagacidad. Dios es bueno. Aleluya. Por favor, no pierdas este mensaje. Versículo 11, por si fuera poco todo lo que había pasado con él. Dice la Biblia que tuvo un ejército de 2,600 guerreros, valientes y esforzados. Y mire, estos 2,600 guerreros eran los más valientes de los valientes, porque esos guerreros comandaban al ejército de guerra, que según el versículo 13 dice que era de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Versículo que sigue: hizo en Jerusalén grandes máquinas inventadas por ingenieros para arrojar flechas y grandes piedras. ¿Quién le dio la sagacidad? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Te das cuenta que los hijos de Dios podemos superar a los hijos de las tinieblas si persistimos en buscar a Dios? El Espíritu Santo de Dios nos llena de capacidad, nos llena de sabiduría y nos da las herramientas para que nosotros podamos inclusive hasta inventar. Gloria a Dios. A tal grado que su fama se extendió lejos. ¿Porque qué? Ay, Dios mío, esto me llenaba el corazón. Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe usted que Dios quiere ayudarnos maravillosamente? Y nosotros hemos ayudado a nuestros hijos, no quiero decir que maravillosamente, pero los hemos ayudado sacrificalmente. Nos hemos sacrificado por ellos, porque los amamos. Nos hemos desvelado por ellos, porque somos los padres los que buscamos el bien de nuestros hijos, porque los queremos criar y los queremos engrandecer. De la misma manera, Dios crió y engrandeció a Usías, y no solamente a Usías, a todo el pueblo de Judá en los días de Usías, de tal manera que dice que se hizo muy poderoso, como lo acabamos de ver, porque la mano de Dios estuvo con él y lo ayudó maravillosamente. Yo quiero que eso se cumpla en mis hijos. Yo quiero que eso se cumpla en mi vida.
Por eso seguiré buscando persistentemente el rostro de Jehová. Y le enseñaré con mi ejemplo a mis hijos a buscar persistentemente el rostro de Jehová. Mis hijos no pueden ver un ejemplo en mi vida de que yo desprecie estar en la casa de Dios y que yo prefiera estar en otro lugar en lugar de la casa de Dios. Hasta el día de hoy han visto el ejemplo de sus padres. Por eso todos los días juntamente con nosotros están en la casa del Señor. Y yo creo que Dios es fiel a sus promesas y los va a ayudar maravillosamente. Escuche bien. Lo que me duele es leer el siguiente versículo después de leer que se había hecho poderosamente porque Dios, poderoso, porque Dios lo había ayudado maravillosamente. Y ahora sí vamos a leer en pantalla estos versículos textualmente. Y mire el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, un mal orgullo. Pero dice que lo hizo para su ruina. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, contra aquel que lo había criado, contra aquel que lo había engrandecido, contra aquel que lo había ayudado maravillosamente. Y dice entonces que a la hora de rebelarse contra Jehová su Dios, en su enaltecimiento, en su mente envanecida y orgullosa, él entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, quiso tomar un lugar que no le correspondía. Y mire lo que sucede, por favor, en el versículo 17. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías. Note, por favor, una autoridad divina, una autoridad del gobierno de Dios entra detrás de una autoridad que es terrenal, que también, por qué no decirlo, había sido puesta por Dios. Pero aquí nos estamos dando cuenta que la autoridad que había en el sacerdote Azarías por su ministerio era mayor a la autoridad que tenía el rey Uzías. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces el rey entra para ofrecer el sacrificio y entra atrás de él el sacerdote Azarías, y dice que con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, entran para enfrentar a este rey que se había envanecido, que tenía dinero, que tenía poder, que tenía fama, que lo tenía todo, que tenía sabiduría, que tenía todo, pero que ya se sentía que nadie lo podía corregir, que podía hacer cualquier cosa que quería sin que nadie le pusiera un alto. Por favor, no caigamos en este error. Hijo, no importa qué tanto puedas lograr. Puedes lograr quizá más que tus padres. Puedes ser usado quizá más que tus mismos padres. Pero nunca se te olvide que tus padres es la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Yo estoy casado, y aunque estoy casado, sigo respetando a mi madre. Sigo respetando sus consejos y sigo respetando su presencia. Es mi madre la que se sacrificó por mí, y gracias a Dios y a ella estoy aquí. Este hombre se envanece, se enaltece, y entra la autoridad bíblica, la autoridad de Dios, para detenerlo. Pero mira lo que dice el versículo 18. Se pusieron contra el rey Uzías, le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, o sea, has cometido pecado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ojo, por favor, mire usted la respuesta de este hombre cuando vino la corrección por parte del siervo de Dios. Mire, por favor, el versículo 19 dice:
Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó. Ay, Dios mío, líbranos por favor de este error. Se llena de ira y dice que en su ira, ¿contra quién? Yo lo subrayo en la palabra para que usted entienda lo que está pasando. Se está rebelando contra el siervo de Dios, ¿cierto? Y cuando nos metemos con los siervos que Dios ha elegido, entonces nos metemos con aquel que los ha elegido. ¿Está conmigo? ¿Sí? Te metes con aquel que los ha puesto a servir, con aquel que los llamó para ser mensajeros del gran rey. Así que si te metes con un mensajero del gran rey, te estás metiendo con el gran rey también. Amado hermano, por favor, cuando él se enoja contra los sacerdotes, porque los sacerdotes con la autoridad vienen y le están diciendo: no te corresponde, no es tu lugar hacer esto, estás haciendo mal, sal de aquí, por favor, rey Uzías, sal de aquí. Él, en vez de obedecer a los sacerdotes, en vez de obedecer a los siervos de Dios, recibir el consejo para su bien, él se llena de ira, él se llena de ira y de enojo contra ellos. Y dice la palabra que la lepra le brota en la frente. ¿Cierto o no? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y versículo 20: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y también él se dio prisa a salir. Ojo, ¿quién lo había herido? No lo habían herido los sacerdotes. Los sacerdotes le estaban dando advertencia, le estaban dando consejo. Le están diciendo: estás haciendo mal. Y entonces, como este hombre se mete con los siervos de Dios, Dios viene para defender a sus siervos y entonces lo hiere a él. Amados hermanos, es importante que volvamos a traer al corazón, no a la mente simplemente, que la palabra dice que aquel que toca a un ungido toca la niña de los ojos de Dios. Cuidado entonces con tu levantar de una manera simplemente así por cualquier cosa, tu ira, tu enojo, tu calumnia contra un siervo de Dios, y más si te está corrigiendo. Porque muchas veces cuando nos corrigen es cuando nos enojamos. Muchas veces cuando nos dicen: esto no está bien, esto está mal, esto no está bien, esto no está bien, por favor deja de hacer esto, te enojas. ¿Y te enojas contra quién? Con aquel que está buscando tu bien. Eso le pasa a los hijos también. Cuando los corregimos para su bien, ellos se enojan contra los padres y no saben que Dios ha puesto a sus padres para formarlos a ellos y corregirlos a ellos. Y si te enojas contra tus padres, hijo, la Biblia dice, y es hora que lo tienes que traer a la mente y pasarlo por el corazón, que el que deshonra al padre y a la madre, en el Antiguo Testamento dice que debía morir. ¿Estás conmigo? Y el Nuevo Testamento dice que si quieres tener largura de días y quieres que te vaya bien, dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero tráelo a la mente, pero también pásalo por el corazón. Y honra a tu padre, honra a tu madre, porque si no lo haces, en vez de irte bien, te va a ir mal. Y te vas a meter con aquel que fue el que te los dio para que tú vinieses a esta tierra, tus padres. Amados hermanos, la historia de este rey termina en el versículo 21 y dice: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte,
habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido. Mire qué tristeza. Por eso le dije que me estremecía el corazón. Después de verlo engrandecido, después de verlo que se había hecho poderoso, después de oír que Dios lo había ayudado maravillosamente, este hombre termina excluido de la casa de Jehová. Cuidado, por favor. Ojalá que no terminemos excluidos de la casa del Señor. Dios no quiere excluirnos de su casa. Él te ha traído a esta casa para bendecirte y que tú seas de bendición. Pero si tú te rebelas contra Él, te rebelas contra los siervos que Dios ha preparado para darte el alimento, puedes ser el día de mañana excluido de su casa. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Fue excluido de la casa de Jehová, y dice que Jotán su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Versículo 23. Y durmió Uzías con sus padres, lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Qué triste. Su epitafio en la tumba no decía: aquí yace un hombre criado y engrandecido por Dios, que Dios le dio la sabiduría para inventar armas de guerra, que Dios le dio un ejército poderoso y que Dios lo ayudó maravillosamente hasta hacerse famoso y poderoso. No decía así el epitafio. El epitafio en su tumba decía: leproso, leproso es. Y así terminó este hombre, de los cuales Dios está diciendo que en los profetas, en el tiempo del profeta Isaías, Dios lo levanta para decirles: yo los he criado, los he engrandecido, como en el tiempo de Uzías. Pero ustedes se han rebelado contra mí, como diciendo, así como lo hizo el rey Uzías. Amados hermanos, se lo dije al principio y se lo vuelvo a repetir: uno de los dolores más grandes que un padre puede experimentar es ver que sus hijos se rebelen contra ellos. Es ver la ingratitud de sus hijos contra ellos. Yo le doy muchas gracias a Dios porque hasta el día de hoy mi esposa y yo podemos estar contentos de que tenemos hijos que no son rebeldes, hijos que no son ingratos, sino hijos que nos están honrando para la gloria y honra del Señor. Le digo algo: la gratitud de los hijos se mostrará cuando volvamos a pasar por el corazón todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros, que somos sus hijos. Hay mucha gente que abandona la casa del Padre Celestial. Hay mucha gente que es precisamente excluido de la casa del Padre Celestial, y no porque el Padre los haya echado fuera, sino porque ellos se rebelaron contra el Padre Celestial. Después de que el Padre Celestial los ha criado, los ha engrandecido, los ha llenado de bendiciones, los ha llenado de favores. Por lo tanto, es tiempo de poder escuchar al Padre Celestial hablándonos en Isaías capítulo 44, versículo 21. Y escucha esta palabra, iglesia, por favor, que dice: acuérdate, trae a la memoria, pásalo por tu corazón otra vez estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel.
no me olvides. Jorge, no me olvides. Pedro, como te llames. Tere, como te llames, no te olvides de lo que yo he hecho por ti. Verso 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Por lo tanto, vuélvete a mí, porque yo te rescaté, yo te redimí. Yo mandé a mi Hijo a la cruz del Calvario para salvarte y para rescatarte de donde tú estabas perdido, dice la Escritura. Porque la Escritura dice que no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Yo creo, amado hermano, que es tiempo que nosotros volvamos a pasar por el corazón el día que Cristo nos salvó. Porque ojalá me equivoque, pero creo que a algunos se nos está olvidando. Creo que a algunos lo estamos tomando a la ligera de donde el Señor te sacó. Y es tiempo de que lo traigas a tu memoria, y no solamente a la memoria, sino que lo traigas y lo pases por el corazón. ¿Dónde estabas cuando Cristo tocó a tu puerta? ¿Dónde estabas cuando alguien llegó con el mensaje de salvación y te dijo: hay esperanza, hay alguien que te ama, hay alguien que tiene planes de bien para tu vida, hay alguien que te puede dar paz en medio de la tormenta, hay alguien que tiene una respuesta para tu vida? Hay alguien que te puede ofrecer vida en abundancia y vida eterna. ¿Dónde estabas cuando alguien llegó a decirte eso? Probablemente estabas deprimido. Probablemente estabas cansado del pecado. Probablemente estabas quizás hasta borracho cuando te estaban diciendo eso. Yo no sé, pero es momento, iglesia, de que lo vuelvas a pasar por el corazón. ¿De dónde el Señor te sacó? ¿De dónde el Señor estuvo contigo en aquel momento en el hospital, cuando alguno de nosotros se nos ha olvidado los beneficios que el Señor ha hecho con nosotros? Algunos hemos estado a punto, ¿por qué no decirlo?, de morir en medio de una pandemia, en medio de un accidente, en medio, ¿por qué no decirlo?, de una enfermedad. Y ¿sabes qué? Te estás volviendo un hijo rebelde, te estás volviendo un hijo malagradecido, porque se te está olvidando. Se te está olvidando. Es tiempo de volverlo a traer al corazón. Ya te acordaste cuando estabas en el hospital. Ya te acordaste el día que fuiste librado de ese accidente. Ya te acordaste quién mandó a su ángel a tu alrededor para acampar y proteger tu vida, de tal manera que el día de hoy sigas con vida para poder ver a tus hijos crecer. Ya te olvidaste de quién sanó a tus hijos cuando tus hijos estaban en el hospital, porque les dijeron que estaban enfermos y la enfermedad que tenían los podía matar. Ya se te olvidó. Pregunto, dice el Señor, se te está olvidando ese día, el día en el que el Señor hizo el milagro de levantar a tu hija de entre la muerte. ¿Se te ha olvidado? No, pásalo por el corazón otra vez. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente estabas sufriendo tú, estaba sufriendo el Padre también contigo al ver a tu hijo ahí en la cama del hospital. Por eso es importante que nosotros tengamos que recordar todas las maravillas del Señor. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tráelos a tu memoria, pásalos por el corazón. Ninguno de sus beneficios olvides, recuérdalos. Ya se te olvidó aquella vez que no tenías quizá para comer. Ya se te olvidó aquella vez que quizá te quedaste sin trabajo y el Señor proveyó de maneras milagrosas y te ayudó maravillosamente, como lo hizo con Usías, para que tú pudieses seguir comiendo. Ya se te olvidó.
Es tiempo, amado hermano, de que nosotros podamos recordar esto. El día que le clamamos al Señor, como lo dijo el salmista: en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó, escuchó mi clamor y se inclinó a mí. Ya se te olvidó el día que el Señor respondió tu oración. Cuánta ingratitud hay a veces en la iglesia, amado hermano. Hay que estarle rogándole a la gente que venga a dar gracias a Dios. Oh, me duele en el corazón, me lleno de ira cuando tenemos que estarle recordando a la gente que hay esta actividad, que hay aquella actividad, que venga, que venga, que venga, que venga. ¿A quién le ruegan para que come? ¿A quién? Para que venga a comer. Cuánta ingratitud. Y creo que el corazón de Dios se vuelve a llenar de tristeza, se vuelve a llenar de dolor, se vuelve a llenar de pena al ver que a muchos de sus hijos los ha engrandecido, los ha criado, y ellos le están pagando dándole la espalda. Ellos le están pagando abandonando o pensando abandonar la casa donde Él los ha curado, donde Él los ha sanado, donde Él los ha levantado, donde Él les ha dado palabra para que sigan adelante. Con eso le estamos pagando al Padre Celestial. Hijos rebeldes, que se les ha olvidado no lo que el pastor ha hecho por ellos. Tú no estás aquí por lo que ha hecho el pastor por ti. Tú estás aquí por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero aunque te he dicho que estás aquí por lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho Cristo en tu vida, es importante saber que la gratitud de los hijos se mostrará también cuando volvamos a pasar por el corazón todo lo que nuestros padres espirituales han hecho. Te digo algo: si Uzías le hubiese puesto atención al sacerdote que se metió tras de él y le dijo: Uzías, no te corresponde, salte, salte rápido, vente, vente, vente. Si Uzías hubiese puesto atención al padre espiritual que Dios le había puesto, Uzías no hubiese sido herido por Jehová, y su epitafio en su tumba sería diferente. ¿Cierto? ¿Está conmigo? Sí. Pero ¿sabe qué? Se mostró como un hijo malagradecido. Yo quiero pensar que el sacerdote en muchas ocasiones fue usado por Dios para darle consejo a Uzías. ¿Y por qué, si en otras ocasiones le hizo caso al sacerdote, por qué en esta ocasión no le hizo caso? La respuesta es porque su corazón se enalteció. Pregunto yo, ¿será que nuestros corazones se han enaltecido porque ahora ya llegas a la iglesia en un camionetón? Porque ahora ya tienes la casa que tenías o que buscabas de tus sueños. Porque ahora ya tienes tu propia compañía y ahora eres tú el que tienes tus propios cheques y todo aquello. ¿Será que tu corazón se está enalteciendo? Pregunto. Porque cuando Dios nos quiere bendecir, no es para que nuestro corazón se enaltezca. Sin embargo, somos tan malagradecidos, tan ingratos, tan sinvergüenzas, que en vez de mostrar agradecimiento nos enaltecemos y luego lo abandonamos. Abandonamos a Él, abandonamos a los padres espirituales que Dios ha puesto para bendecirnos, y nos vamos enojados con ellos, así como Uzías se llenó de ira en contra del sacerdote. Que Dios nos libre de este error. Por eso la palabra termina en Hebreos capítulo 13, recordándonos y diciéndonos otra vez esta palabra que estamos aprendiendo. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido
el resultado de su conducta. Imitad su fe. Acuérdate de tus pastores. No solamente traigas a la memoria lo que han hecho por ti. Pásalo por tu corazón todos los momentos en los que ellos se han tomado el tiempo de orar por ti. Porque aunque tú no lo sepas, uno de los trabajos que tenemos los pastores es rogar a Dios para la prosperidad de cada uno de ustedes. Trae al corazón todos los momentos en los que ellos te han aconsejado. Trae al corazón todos los momentos en los que ellos han estado contigo, quizá en el hospital, orando por tu salud. Trae al corazón todos esos momentos en los cuales quizá tus pastores estuvieron contigo, poniendo manos sobre tu hijo o sobre tu hija, pidiendo que fuera sano, que fuera sana, y el Señor lo sanó. Porque yo he sido testigo de eso. Hemos orado por gente y por sus hijos, y el Señor en su misericordia los ha sanado. Hemos orado por algunos de ustedes, y el Señor en su misericordia, a pesar de que algunos de ustedes han recibido noticias muy graves, el Señor se ha glorificado y los ha sanado. Aleluya. Tráelo a la memoria, tráelo al corazón, pásalo al corazón, porque Dios ha escogido a estos hombres para poder bendecirte y ayudarte a crecer, ayudarte a que tú te engrandezcas, porque es la voluntad del Señor que tú vivas una vida en abundancia. Aleluya. Trae al corazón, por favor, quizá el día en el que tú necesitabas dinero, y probablemente, aunque los pastores no tenían suficiente dinero y no tenían una iglesia muy grande, ellos quizá te dieron al menos quizá $50 o probablemente $100, qué sé yo. Trae al corazón esos momentos. Trae al corazón esos momentos en los cuales quizá ellos, a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta te ayudaron cuidando de tu hijo, o llevándose viaje por ahí con ellos, haciéndose responsable de esa persona, de tu propio hijo, así como si fuera su propio hijo. Tráelo al corazón, no solamente a la memoria, tráelo al corazón, porque si no lo traes al corazón te vas a rebelar. ¿Me estoy explicando? Trae al corazón todas las veces que ellos te han dado consejos para ayudarte en algunos trámites, a veces inclusive hasta legales. Trae al corazón todas las veces en las que ellos algunas veces te han ayudado, ¿por qué no decirlo?, a sacarte de una deuda en la que te metiste sin haberlo pensado y sin haber pedido consejo antes. Tráelo al corazón. No lo olvides. No lo olvides, por favor. Vuélvelo a pasar por el corazón. Vuelve a pasar por el corazón el día que tú los has visto predicar en el altar. Los has visto predicar en el púlpito con pasión, con lágrimas en sus ojos, entregando el mensaje que Dios les ha dado para que tú seas bendecido. Ya no hay pastores que lloren en el altar. Ya no hay gente que llore a la hora de estar entregando una palabra. Pero ¿sabes qué? Mi corazón todavía es sensible por amor a ustedes, para entregarles la palabra del Señor. Y yo no he rehusado entregarles a ustedes todo el consejo de la palabra, con tal de que el día de mañana, cuando yo ya no viva, ustedes quizá no se acuerden de mí, pero al menos se acuerden de una palabra que Dios inspiró en mi vida, que les ayudó y les cambió y les transformó. Y algún día ustedes puedan decir: gracias a un pastor que una vez predicó, escuché esta palabra y el Señor me alcanzó.
Amado hermano, yo no olvido las veces que mi pastor, nuestro pastor Rafael Holland, ha estado con nosotros a nuestro lado como un padre, como un hijo. Ha llorado juntamente con nosotros, nos ha aconsejado, nos ha ayudado. Inclusive nuestros trámites migratorios, Él nos ha ayudado. Y sabes que hasta el día de hoy lo sigo pasando, no solamente por mi memoria, lo sigo pasando por mi corazón. Por eso ayer que me preguntaban en la conferencia y me decían: pastor, usted todavía sigue en la red de Mundo de Fe con el pastor Holland. Yo le dije: claro, él es mi pastor desde que llegué aquí a los Estados Unidos y seguirá siendo mi pastor hasta que Dios lo permita o él me llame a su presencia. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque soy un hijo agradecido. Sería una vergüenza en mi vida que yo me rebelara contra él. Cuando él puso su firma ante las autoridades de esta nación para hacerse responsable económicamente, financieramente de este servidor. Mi pastor me entregó esa carta y me dijo: pastor Jorge, esta carta vale tanto. No le voy a mencionar la cantidad de dólares para no escandalizar a nadie en aquel entonces cuando me la dio. Y él me dijo: esto avala 2 años enteros de salario completo para usted y su familia. Si usted decide de aquí que vaya a México y regresa con su visa, y usted dice: ya no quiero servir a Mundo de Fe, ya no quiero nada, me voy a otro lado, yo estoy obligado legalmente a pagarle esos 2 años a usted con esa carta. Y sabe que, amado hermano, yo dije: yo no soy un hijo ingrato, sinvergüenza y malagradecido. Cuando regresé con mis documentos, tuve una cita con él, fuimos a comer juntos y le dije: pastor, aquí está la carta que usted me entregó, se la regreso porque usted me ha bendecido y yo lo quiero honrar porque usted es mi padre espiritual. ¿Qué pude hacer? Me pude haber rebelado contra él, le pude haber sacado una buena cantidad de dinero, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque soy un hijo agradecido. Dice amén. No olvides los que tus pastores han hecho por ti. El Señor me traía a la memoria en esta mañana como en una ocasión arriesgamos inclusive nuestro crédito personal para ayudar a una persona a engrandecer su negocio. Le dábamos consejo. Esta persona quería desanimarse y decía: es que ya hay muchas personas que hacen el mismo trabajo que yo aquí en Tyler, pastor, creo que voy a cambiar de rumbo. Y yo le dije: no, amado hermano, usted tiene algo que ellos no tienen. Hay mucha competencia, pero usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene lo que ellos no tienen. Así que con la gracia de Dios usted puede igualarlos y puede superarlos también. Pero no tengo dinero, me hace falta máquinas y todo aquello X. Y como era un líder de nosotros, él me dijo: pastor, ¿y si me ayuda a sacar unas máquinas a crédito? Y le dije: ¿por qué no? Te quiero ver bendecido. Le ayudamos a sacar unas máquinas a crédito para que pudiera hacer su trabajo que necesitaba hacer. Pusimos varios miles de dólares en nuestra tarjeta de crédito, arriesgándonos nosotros nuestro crédito a que él no pagara, para que él pudiera, levantar su negocio. Gracias a Dios pagó, no nos quedó mal, levantó su negocio, comenzó a crecer, pero después se rebeló y se fue sin decir adiós, sin decir gracias. Y solamente Dios sabe cuál es el pensamiento en su corazón hasta el día de hoy. Amados hermanos, no seamos esta clase de hombres. No seamos esta clase de personas. No seamos hijos rebeldes, ingratos y malagradecidos. Póngase de pie, por favor.
Señor, he entregado tu palabra. Como me lo has dicho. Ahora, Dios, la responsabilidad está en aquellos que la han escuchado. Te pido en el nombre de Jesús que en este momento mis hermanos traigan a su mente y pasen por su corazón todos los beneficios que han recibido de ti. Espíritu Santo, por favor, tráeles al corazón el día que alguien les predicó. Tráeles al corazón el día que sanaste su vida, el día que sanaste a su hijo o a su hija, como lo hiciste con la nuestra. Tráeles al corazón donde vivían antes, donde viven ahora. Tráeles al corazón en donde estuvieran ellos si no te hubiesen conocido. Tráeles al corazón, Señor, la tristeza, la agonía, la desesperación que sentían cuando no te conocían. Tráeles al corazón, Señor, todos los consejos, todo el tiempo que pastores, que padres espirituales se han tomado para corregirles, para instruirles, para aconsejarles, para ayudarles, para estar con ellos. Tráeselos al corazón, Señor.